En nuestro anterior programa estuvimos hablando del entorno en el que nos encontramos, un entorno que venía de ser Buca y que hoy es Bucas. En el programa de hoy vamos a hablar de qué tipos de liderazgo necesitamos para que gestionen equipos y personas en este nuevo entorno al que hemos llamado Bucas. Pues aquí estamos de nuevo en la sección El viaje del líder, donde vamos a hablar de liderazgo con nuestro invitado. Nuestro invitado es Pablo Iglesias Arrojo. Él es cofundador de la empresa Ladorian. Buenas tardes, Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias por traerme aquí a hablar de estas cosas. Estoy encantado de tenerte. Y mi primera pregunta siempre es la misma a mis invitados. Tú eres el líder de una compañía en estos momentos, Ladorian. A nosotros nos gustaría saber cuál ha sido el viaje que te ha llevado al líder que eres hoy. A ver, soy colíder. O sea, soy líder y soy colíder, porque tengo un socio al que pues además es muy importante en lo que estamos haciendo, y entonces por eso siempre somos colíderes. Entonces, bueno, él y yo hemos trabajado mucho en comunicación de toda la vida, él desde la parte de cliente. Luego estuvimos juntos en una agencia de comunicación mucho tiempo, él es el que llevaba la parte financiera, la parte de cliente. ¿Y cuál es tu viaje, Pablo? Mi viaje. Bueno, mi viaje, yo venía del mundo del teatro, José Miguel. Ajá. Yo he estado en el mundo del teatro mis 10 primeros años profesionales, pero haciendo teatro, en serio, con profesionales y con amateurs. Qué bueno, qué bueno. Sí. ¿Como actor? Como actor, no, estuve como actor. Qué bueno. Estuve como actor y al mismo tiempo que estaba como actor, pues dirigía compañías independientes de teatro y luego me metí de profesor de interpretación en una escuela, en la Escuela de Arte Dramático de Santander, y ahí estuve 4 años dando clases de interpretación, ¿no? Pero tío, es que estaba todo el rato ahí buscando, digo... O sea, no es que no me llenara el mundo del teatro, pero había cosas fuera que yo quería hacer, ¿no? ¿Qué similitudes hay entre el mundo del teatro y el mundo de la empresa? ¿Sabes? Te voy a decir, cuando entré en el mundo de la empresa, que además entré en el mundo de la publi y en el mundo de la comunicación, porque me interesaba husmear por ahí, y al principio, bueno, pues estábamos en esa agencia que te digo que teníamos, bueno, Alejandro, que es mi socio, Alejandro Gutiérrez Bolívar y yo. Yo estaba haciendo copies, publicidad no convencional para las marcas, ¿no? Entré como creativo de ese tipo de eventos, de ese tipo de cosas que una marca no era publicidad convencional, pero le venía bien, ¿no? Y claro, cuando llego allí digo, joder, era el cachondeo, es que es del mundo de la farándula, y siempre pensaban que el mundo de la farándula era como muy caótico, ¿no? Y yo pensaba, cuando estaba viendo trabajar a veces grandes empresas, digo, qué curioso, parece que somos los del caos, y cuando tú vas a estrenar una función, cada uno tiene una misión muy importante que cumplir. Y todo tiene que estar perfectamente colocado. Total, no, y cumples... Es decir, tú tienes que estrenar el día 18, el 22, lo que sea, y todo es importante. Y lo importante además es que todos los miembros del equipo lleguen en un buen estado de ánimo a ese día del estreno. ¿Y eso cómo se consigue desde el liderazgo? ¿Cómo se consigue que los miembros lleguen en ese estado de ánimo? Pues mira, tienes que conseguir que la gente se sienta muy bien trabajando, para empezar, se sienta muy bien haciendo lo que hace. Cuando sale del trabajo todos los días tienes que tener la sensación de que estoy muy satisfecho. Esa similitud entre el teatro y la empresa, cuando yo decía, ¿por qué las funciones de teatro cuando estrenas no están bien? El público no entiende qué está pasando, no está a gusto en la butaca, pero nota que hay algo que no va allí. Sin embargo, los actores, como son muy profesionales, consiguen que aquello pase. Pero no han recibido esa energía maravillosa, que no sé si te ha pasado alguna vez en algún espectáculo, que has dicho, ¿qué pasa aquí? Sí. Entonces, cuando llegan así, es que vestuario, escenografía, los actores, atrecho, todo el mundo estaba con el focus en un objetivo común. Y si estamos todos en un objetivo común y todo el mundo entiende que este chaval, que solo va a sacar una silla para que se siente el protagonista de la función a dar su pitch, si no saca la silla, el protagonista la va a liar. Pablo, objetivo común. Un focus común. Y luego hacerle a cada uno sentir muy importante, líder de su tarea. O sea, tienes que ser líder de tus cosas y dejarle ese espacio de trabajo. Y ese espacio de trabajo, tanto en el teatro
Y en la empresa, bueno, tú sabes muy bien cómo se consigue, José Miguel. Qué bueno. Me lo preguntas, pero sabes muy bien. Es decir, tú no puedes darle liderazgo a alguien, aparentemente, y estar, menganito, fulanito, menganito, digo. Hay que darle un espacio, que es lo que tú hablas. Y hay una cosa que me ha gustado mucho que acabas de decir, que es que cada uno sabe su función y cada uno es líder en su función. Por lo tanto, le estás dando también la responsabilidad a esa persona. Como líder, ¿qué crees que es lo más difícil a la hora de liderar equipos? Bueno, es decir, que se entiendan. Es decir, yo cuando estaba director de contenidos de la Dorian, de repente empezamos a crecer. La Dorian pues entra a Rakuten con nosotros y éramos 8 y empezamos a crecer. Decidimos que alguien tiene que encargarse de recursos humanos. Lo primero que hago es sacar un cuaderno de cultura. Es decir, ¿cómo quiero que funcionemos aquí? Y claro, era como, vamos a hacer un cuaderno donde diga, oye, cosas que son importantes dentro de la Dorian: respeto, puntualidad, liderazgo, escucha activa. Lo de la escucha activa me hace mucha gracia, porque lo oyes mucho, pero como casi se está convirtiendo en un cliché, digo, no, pero escucha activa es que le escuches. De verdad. Porque a veces ves a gente como ha leído, escucha activa, entonces pone cara de, te estoy escuchando súper activamente, digo, en el fondo estás esperando que acabe su rollo y ya sabes lo que vas a hacer antes de que él te cuente. No, no, ponte en sus zapatos, porque además la Dorian ha mejorado mucho con las reflexiones que han hecho no solo los founders, sino la gente que trabaja en la Dorian. Sigamos hablando de Pablo. Empiezas en el teatro. Sí. Continúas agencias de comunicación y ahora bueno, eres cofundador de una compañía. ¿En qué momento te das cuenta que estás liderando gente y que eso es parte de tu vida ya? Desde el minuto 1 haciendo teatro, cuando estás dirigiendo una función. Cuando estás dirigiendo Porque llegabas a dirigirlas. No, no, claro, las dirigía. Qué Entonces bueno. de repente te dabas cuenta de que un actor que lo habías visto funcionar contigo de maravilla estaba bloqueado. Entonces tú estabas pensando... A mí me encantan las personas. O sea, las aglomeraciones no mucho, o sea, cada 15 días una aglomeración, pero las personas me encantan. Entonces de repente ver a alguien digo, ¿por qué no está funcionando? Entonces, desde la paz puedes conseguir muchas cosas, desde la calma, desde la paciencia, desde esperar a que sucedan cosas. Entonces digo, ¿por qué no llega a este sitio si es tan fácil, ¿no? Entonces le vas dando herramientas para ver si llega por aquí, le vas dando otra herramienta, le vas dando otra herramienta. Entonces desde ese momento ya estás dirigiendo gente, desde el momento en que empiezas a dirigir. ¿Y cuál es la herramienta principal que un líder debería dar a sus equipos? Como te decía, escuchar, delegar, o sea, dejar territorios de delegar. Además, para nosotros crecer es imposible si yo no te dejo que cada uno lidere su departamento y que en cada departamento cada uno lidere sus pequeñas cosas y aporten, y dejar que aporten, ¿no? Al final es crear un entorno donde la persona pueda crecer. Pueda crecer, tiene que haber un entorno de crecer. Mira, para mí una cosa muy importante, y me he dado cuenta cuando he empezado a contratar más, es que el espacio de cuando estás contratando no tengas prisa. Qué bueno. Si tienes suerte, porque el primer día aparece el que tiene las habilidades, esto que llaman hard skills, soft skills, digo, este es un fenómeno para hacer esta función, pero no se acopla mucho, no nos identificamos demasiado sus intereses o sus emociones o sus cosas más de soft skills con la Dorian. No, con eso tienes que tener cuidado, tienes que tomarte tu tiempo, porque esa persona va a formar parte. Y además, fracasar en la contratación es malo para nosotros y malo para él. Es decir, tiempo que pierdes, un coste de oportunidad para mí, para él. Él a lo mejor estaría feliz en otro sitio, nosotros estaríamos trabajando más rápido con otra persona. Y una vez que tienes a esa persona dentro, cuando esté fallando, pregúntate si la has formado lo suficiente. Dices, oh, este tío era buenísimo, y ahora no tal. Entonces tienes que preguntarte, dice, ¿le hemos formado lo suficiente? Con lo cual hay una responsabilidad ahí en el líder de capacitar a sus equipos. De formarlos y de informarlos. Hay gente que dice, no, está súper formado. Digo, ¿y la info? Le falta la información. Si quieres que gestione... ¿Y qué te ha funcionado a ti específicamente? Lo que más, a ti, Pablo. Confiar. O sea, formar y confiar. Y mandar
a gente, a Julia Cruz, una creativa de la Dorian, mandarla jovencita como una niña a hacer algo que tú vas pensando, a ver cómo sale de esta. Y llega allí y lo supera y dices, bueno... ¿Y qué necesitas para tener esa confianza? Porque es muy fácil decirlo, pero las posibilidades de error son más altas. ¿Qué tienes que tener dentro de ti para dar esa confianza a una persona? Bueno, tienes que haberla formado, obviamente, tiene que estar súper formada y ver que día a día funciona de una manera. Y te he dicho Julia, pero te puedo decir cualquiera de la Dorian ahora mismo que dices, puede ir a hacer cualquier cosa. Entonces, hay una cosa también importante, las personas quieren hacerlo bien, no quieren hacerlo mal. O sea, hay muchas veces que la gente dice, y digo, no quiere hacerlo mal, nadie quiere hacerlo mal. Qué bueno. Quiere hacerlo bien. Dale herramientas, motívalo, dale la seguridad, la confianza para hacerlo bien. Dale el espacio, dale el espacio para hacerlo bien. Y si se tira a la piscina y se ha equivocado, te has equivocado tú también. Tú también, es decir... Pablo, ¿cuáles son...? Estamos hablando todo el rato muy en positivo, pero también hay barreras. Sí, ¿Cuáles son las barreras para el liderazgo? Manejar los egos de la gente. O sea, los egos de la gente... Entiendo que en el teatro eso te ha pasado. Mucho. ¿Y cómo lo hacías? ¿Cuál es la receta para nuestros televidentes, para nuestra audiencia? ¿Cómo se manejan egos? Porque eso es algo que no solo ocurre en el teatro, sino también en la empresa normal. Bueno, ¿Cómo lo has hecho tú, Pablo? Bueno, hay gente que tienes que trabajar. Las personas no son todas iguales, afortunadamente. Nosotros nos empeñamos en hacer manuales, a lo mejor, y me gusta que los haya, de cómo es el ADN de esta función, cómo es el ADN de la Dorian, cómo es el ADN de esta empresa. Es necesario que haya esa plataforma de marca, de cómo funcionamos aquí. Pero luego no quiero tener clones, y ya la palabra quiero tener ya suena mal, porque no me gusta de tener, yo no tengo nada. Aquí las cosas las hacemos todos juntos, somos partes de esta empresa, de este barco que quiere llegar a un sitio. Pero en tu historia, ¿qué barreras has encontrado? O sea, bueno, has tenido egos. Has tenido egos que de repente dices, es imposible. O sea, cada vez que tiene que hacer algo, su idea tiene que prevalecer sobre los demás. O sea, estas cosas pasan. En el teatro pasa, y la gente que hace teatro lo sabe, tiene que bajar el ego de alguien que piensa que sí me está dando la réplica así de bajito para que yo no brille, para que tal. Entonces tú tienes que estar todo el día... ¿Cómo lo gestionas? Si tú tuvieras que ayudarnos, porque es lo más difícil probablemente, gestionar los egos. ¿Cómo lo has hecho tú en tu historia? Bueno, he tratado de charlar mucho con el problema del ego, es decir, con aquella persona... me da reparo decir, si alguien ve esto dirá, eso me hiciste a mí. Bueno, no, pero claro, digo, claro, yo te estoy escuchando y muchas veces empiezas, a veces yo lo hago, digo, me tienes que ayudar, me tienes que ayudar a sacar esto adelante. Dale algo a esta persona que trabaja contigo, dale algo, concédele algo. Y si no tienes razón, argumentémoslo. Pero tienes que conseguir que la gente... pues al que tiene mucho ego, digo, a ver cómo lo convenzo de que esto nos viene bien a todos, a ver cómo convenzo de que esto le va a ir mejor a él. En el teatro es muy fácil, cuando mejor están los de alrededor, mejor vas a estar tú. En la empresa pasa igual, digo, cuanto mejor esté tu equipo, mejor vas a estar tú. O sea, es una manera de, me tienes que ayudar a que entre todos saquemos esto adelante. Tenemos que sacar esto, si sigues empeñado en tu rollo, no lo vamos a sacar. Te digo, y al final también es un coste para la persona. Total. O sea, fíjate, yo creo que lo importante es que la gente cuando esté trabajando esté de buen mood, o sea, de buen humor, de buen ánimo. Si digo buen mood, pues sigo esta teoría con buen mood. Pero sí, que estén de buen ánimo en el sentido de es la mejor manera para el ser humano en que aproveche sus capacidades. Tú sabes mucho de esto. Es muy difícil que alguien que está de mal, en un estado de ánimo negativo, le saques todo el partido a esa persona. Entonces, claro, yo hablo mucho a veces con este problema del ego. Digo, tienes que tratar de que al lado, en tu entorno, la gente esté a gusto contigo. Vas a sacar mucho más de tu
de tu gente si eso funciona así. Te digo que ahora, y toquemos madera, tal y como estamos, va a haber que arreglar cosas. Es decir... Pero fíjate, Pablo, estabas hablando de estar de buen mood. En las startups utilizáis muchas palabras en inglés, pero al final de lo que estás hablando es de generar emociones positivas. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se generan emociones positivas en el equipo? Hay que celebrar cada pequeño éxito, aunque sea una cosa, cualquier cosa hay que celebrarla. Sobre todo a veces cuando es la primera cosa que ha conseguido alguien que acaba de entrar, eso hay que celebrarlo, es decir, hay que darle alas a esa persona, se tiene que venir arriba, tiene que ser... Desde el principio. Desde el principio, tiene que estar... Además va a aceptar luego cuando se equivoque que otra cosa que no debes hacer, y es solos, es que todo es de sentido común. Tú no puedes decirle a alguien en público, regañarlo, digamos, o amonestarlo, o... Es decir, cuando tengas que decir algo negativo, llévatelo a una parte. Y sin embargo, cuando tengas que felicitarlo, hazlo en público. Claro. Es decir, entonces... Convierte el feedback en una herramienta poderosa. Claro, entonces, ¿qué me pasa? Decir, oye, lo positivo de esta persona te lo voy a decir. Además, que te dan, cuando alguien hace algo muy bien, tienes ganas de decirlo, ¿no? Eso hay que hacerlo muchísimo. Cuando tengas que reprender, esto no ha estado bien, y no a la persona, sino a alguien que está trabajando contigo. Es decir, que hay que establecer muchas veces que esa persona es muy importante para mí. La gente en el trabajo es muy importante para mí. Las personas son importantes. Entonces, tú no puedes tener como bronquitas, moñas personales con alguien. Es algo profesional. Es decir, entonces, el apunte tiene que venir por algo que es algo neutral, que está encima de esta mesa, que tú y yo hemos hecho juntos. Y yo no puedo arremeter contra José Miguel, yo tengo que ir al punto de decir, esto no está mal. Que al principio me costaba. Al principio la gente se reía porque decías, le das tantas vueltas que no sé si se ha enterado. ¿Y esto en el teatro se hacía, este feedback? Los buenos positivo, lo hacían. Negativo. Los buenos lo hacían. ¿Y tú? Y yo intentaba hacerlo mucho. O sea, ves los buenos directores cómo operan el amor que están entregando a la persona que está ahí encima. O sea, cuando es También hay grandes directores de la historia del teatro que han sido tremendamente crueles con su staff y le ha funcionado. Yo no soy partidario de eso. Yo creo que eso te funciona, puedes incluso tal, pero luego las cosas van deteriorándose y no construyes nada positivo, ¿no? Pero, oye, hay que tener un focus y si no vamos por el sitio hay que decirlo, ¿no? Hay que pautar. Tienes que conocer lo suficientemente bien a la gente como para saber qué cosas le van a motivar a hacer las cosas bien. Ahora que me preguntas, digo, joder, pues hay cosas, cuando me estás preguntando, digo, es muy importante que conozcas a la gente con la que estás trabajando. Es muy importante que sepas lo que le va a hacer estar en un buen estado de ánimo para trabajar. Si quieres conseguir algo de él, ¿qué es lo que le tengo que decir? Porque hay gente que no piensa, digo, esto que le has dicho a lo mejor no ayuda a nada a que consigas algo de él. Me encanta el deporte, es algo que me gusta mucho. Coincidimos ahí, ya lo sabes. Sí, yo sé que eres un corredor impenitente. Bueno, me gusta mucho el deporte. Sí, pero necesito correr detrás de una pelota o de algo. Hay algo que me llama la atención cuando veo algunos profesores de equitación y en otros deportes, pero en equitación no sé por qué eso es frecuente. Está el tío montado encima del caballo y están todo el rato, ¡no! ¡Las manos! ¡Esto! ¡Lo otro! Le entran 100 órdenes en 30 segundos. Y yo pienso, ¿tú crees que esa persona que la estás poniendo cada vez más nerviosa está ya a la tercera orden gestionando lo que le estás diciendo o está entrando en barrena? Está claro. Va a entrar en barrena. Es imposible. Dale una orden o una indicación y déjale que la gestione. Ahí hay una cosa que no juega a su favor, que es el ruido. Cuando estos profesores, cuando tienen que dar órdenes, normalmente su alumno está lejos, físicamente está lejos, y además tienen que ser órdenes que tienen que ser muy rápidas. Yo eso lo he vivido también y tienes razón, y además levantan mucho el tono de voz con el objetivo de que se les escuche. Pero también lo tenemos en otros ámbitos del deporte, ¿no? El entrenador que utiliza el grito
y el entrenador que utiliza, el, bueno, pues entender al equipo, etcétera. Has dicho una cosa ahora que, hablando de esto, cuando alguien, y es verdad lo que dices tú, ahora veo alguno que tiene un aparato que se comunica con el oído y se le dice, pues venga, y digo, ah, mira, qué curioso esto. Pero has dicho algo que muchas veces los líderes nos equivocamos y cuando estamos intentando reconducir algo es por nuestra propia frustración, o sea, nuestra propia sentido de no lo he hecho yo bien, la estoy cargando con él, o sea, es una frustración y veo a él que no lo está haciendo bien y me estoy poniendo nervioso. Entiendo. Y entonces le estoy transmitiendo mi frustración a esta persona. Entonces digo, pues intenta ser más sencillo, o sea, no pasa nada porque falles, ¿no? Digo al líder. No pasa nada, no pasa nada. ¿Sabes? Entonces, nos queda solo un minuto. Pablo, me gustaría preguntarte qué te inspiró a ti. Te has convertido en un líder, llevas muchos años liderando diferentes proyectos. ¿Qué te inspiró a ti para ser el líder que eres hoy? no lo he pensado mucho, ¿sabes? He pensado... tenía modelos de trabajo, tenía personas a las que había visto trabajar y me gustaba cómo se comunicaban con sus o alumnos o trabajadores, con la gente que trabajaba, su manera, y cada uno es un mundo, ¿no? Y luego de lo que sí he aprendido es de lo que yo no quiero hacer. Entonces, cuando he visto a alguien cómo anulaba a personas, he pensado, no se da cuenta de que, claro, de que no es posible. De que no va a conseguir nada. Entonces, sí he aprendido de muchos maestros diferentes, de cómo hacen las cosas y de gente dentro de la empresa. O sea, tu fuente de inspiración al final son otros modelos, ¿no? Otros modelos con los que te han liderado bien. Sí, sí, que me ha liderado bien, que he visto como... Fíjate, es muy gracioso. Mi padre se murió cuando yo era muy niño. Qué íntimo está siendo esto de repente, José Miguel. Entiendo. Y yo me daba cuenta que él no me mandaba mucho. Él te daba cosas y te dejaba un territorio amplio que hacer. Y a veces pienso, ojo, qué curioso esto, que luego tengo 1000 maestros, pero yo tenía un señor en casa que te dejaba ahí una cosa y luego no estaba, ¿sabes? Qué bueno. Y ya te digo que lo viví poco, pero tengo ese recuerdo. Pero fíjate, Pablo, al final es volver a lo que tú decías al principio, dar ese entorno a las personas, a los equipos o a los hijos, para que ellos crezcan. Ha sido un verdadero placer contar contigo. Se me ha hecho corto, tenemos que ir a comer para hablar de esto. Ha sido un verdadero placer y nada, os emplazamos para el siguiente programa donde de nuevo tendremos un espacio de reflexión y una nueva entrevista con un líder que nos contará cuál ha sido su viaje. Bien, antes de contaros qué tipo de líder es el que necesitamos en este entorno VUCAS, recordar, volátil, incierto, complejo, ambiguo y que da miedo, scary. ¿Qué tipo de liderazgo necesitamos aquí? Como decía, antes de contaros ese líder, vamos a ver de dónde venimos. Y a mí me pareció interesante, después de trabajar con muchos de ellos, me pareció interesante hacer una clasificación. Y en esta clasificación encontré 4 tipos de líderes principales. 2 que se dieron más en el siglo XX, aunque hoy siguen con nosotros, y 2 que se dan más en el siglo XXI y que, por supuesto, también siguen con nosotros. Empecemos con el primero. Al primero le llamé líder botánico. Era un líder que todos rápidamente le pondréis nombre y apellidos. Hay una frase que lo define, es por tu bien. O esto a la larga te irá bien. Un líder muy paternalista, pero también muy coercitivo, muy directivo, es decir, muy del palo y de la zanahoria. Es por tu bien era una de sus frases preferidas. Por tanto, tú como colaborador no sabías cuándo venía el palo o cuándo venía la zanahoria. Y diréis, ¿por qué le llamaste líder botánico? Muy sencillo, porque era un capullo.
con todas las palabras, te lo hacía pasar mal, te hacía generar emociones que no te hacían crecer como profesional. Es más, podías llegar a cometer el error de luego tú imitarlas y cuando llegabas a ser jefe, copiar mucho de ese palo y de esa zanahoria. Era un líder que no hacía crecer a sus equipos, en muchos casos no por mala intención, no porque tuviera una mala intención real, natural, sino por ignorancia. O nadie le había enseñado a ser líder, o había ido a cursos de formación sobre liderazgo, él había pasado por el curso, por la formación, pero la formación no había pasado por él. Por lo tanto, era un tipo de líder que podía llegar a ser tóxico para el equipo. Hay un segundo tipo de líder que predomina en el siglo XX. A este le llamé líder impresora. ¿Por qué le llamé líder impresora? Porque lo miraras como lo miraras, era un HP, como la marca de impresoras, pero con un significado completamente diferente. En psicología del trabajo está tipificado como psicópata organizacional. Es decir, es una persona que tiene muchas de las características que tiene un psicópata que ha hecho daño, que ha matado a otras personas y que se encuentra en la cárcel por ello, con una diferencia: no te mata. No te mata físicamente, pero psicológicamente te hace mucho daño. Hasta el punto que puede llegar un momento en el que tú tienes que decidir si sigues o no sigues con él. Si sigues con él, tienes que generar un perfil resiliente que te haga ser capaz de aguantar, de aceptar ese tipo de personaje. Siempre cuando una persona viene a mí y se encuentra con este tipo de líderes, reporta a este tipo de jefes, mi recomendación siempre es, en el momento que tengas la oportunidad, sal de ese entorno tóxico. Esto sí que es lo que todos conocemos por un líder tóxico. Un líder tóxico que va a llegar en el extremo a utilizar el mobbing. El mobbing es como el bullying que conocemos en escuelas, en la sociedad, pero más específico para el entorno organizacional. Es decir, llegado al extremo, va a hacer todo lo posible para que tú acabes saliendo de la compañía. Cuando yo he trabajado con estos equipos o con este tipo de líderes, lo que he visto ha sido, sobre todo, equipos que acababan con ataques de ansiedad, incluso en urgencias con un ataque de pánico y en los casos más graves con síndrome de burnout e incluso con estados depresivos o diagnosticados con depresión. El líder impresora, el psicópata organizacional, es una persona que puede hacer mucho daño. Su frase característica es: o estás conmigo o estás en mi contra. Con lo cual es un líder muy manipulador que va a buscar sobre todo su propio interés. Y si estás con él para conseguir su interés, te convertirás en uno de sus acólitos y podrás sobrevivir mientras le intereses. Es un líder que hace mucho daño y que todavía en algunas organizaciones se encuentra. Llegamos al siglo XXI y aparece un tercer tipo de líder. A este tipo de líder le llamé el líder héroe. Es un líder que trata de salvar a todo el mundo, que tiene muy buena intención, que trata de ayudar. Su frase es: déjalo, ya lo hago yo. Esta es una frase que muchas veces la hemos oído a nuestras madres: mira, tardo menos en enseñarte que en hacerlo yo. Pues este tipo de líder héroe es un poco así. Deja, ya lo hago yo. Cada vez que alguien tiene una pregunta, cada vez que alguien tiene un problema, un conflicto, ahí está él o ella para solucionarlo, para resolverlo. ¿Qué pasa? Que llega un momento en que este líder no solamente está haciendo su trabajo, sino que acaba haciendo también parte del trabajo del equipo. Claro, este líder con la mejor intención, lo que acaba generando son equipos dependientes. Equipos que cada vez que tengan un obstáculo, una barrera, en vez de ser autónomos y tratar de resolverlo, lo que van a hacer es ir a su líder a preguntar porque saben que van a encontrar respuesta. Por lo tanto, el líder héroe tiene mucho que ver con la necesidad de que todo esté perfecto, con una autoexigencia malentendida,
con en ciertos momentos esa necesidad de control que va a hacer que, bueno, haciéndolo yo vamos a tardar menos y se va a resolver antes. Decía hace un momento que el líder héroe al final genera equipos dependientes, pero fijaos en las nuevas generaciones que tenemos. Tenemos la generación millennial, tenemos la generación Z, gente joven, gente que tiene muchas ganas, gente que necesita, personas que necesitan mucha autonomía. En el momento que están con un líder héroe que les resuelve, que les hace dependientes, el talento bueno, el talento que necesitan nuestras organizaciones, nuestras compañías, se acaba marchando. Y no se acaba marchando por la compañía, por el proyecto, probablemente se acaba marchando por el líder. En este caso, por un líder que resuelve, pero no ayuda, no enseña, no acompaña a la persona a crecer. Y en el siglo XXI, ya empezaba antes de la pandemia, y ahora detrás de la pandemia es absolutamente necesario, nos encontramos al líder transformador o líder transformacional. ¿Por qué le llamé líder transformador? Porque es un líder que transforma el entorno. Es un líder que transforma el equipo, pero sobre todo es un líder que se transforma a sí mismo. El líder transformador acompaña, el líder transformador crea un entorno para que la gente crezca. El líder transformador se pone en el lugar del equipo con el objetivo de dar a cada uno lo que necesita en cada momento, en cada situación. Es un liderazgo estratégico, que tiene una visión estratégica, que sabe lo que va a necesitar cada miembro para conseguir los resultados a medio y largo plazo. Es un líder que va a abrazar, que abraza la transformación digital, que utiliza el Big Data, que se mueve bien con inteligencia artificial, que por supuesto empieza a hacer sus pinitos en el metaverso. Es un líder que no solamente está mirando el futuro, sino que también trabaja muy con la persona. La frase que lo definiría sería: hazlo tú, yo te acompaño. Otra frase que podría definirlo en forma de pregunta sería: ¿qué necesitas de mí? ¿Qué necesitas de mí? Y en función de lo que necesites, porque eres más junior o porque eres más senior, voy a tratar de crear ese entorno para dártelo. En sucesivos programas hablaremos de cuáles son las palancas y cuáles son las habilidades o las paradas del viaje para convertirnos en ese líder transformador. Sí me gustaría hoy contaros qué nos queda de cada uno de estos 4 tipos de líderes y dónde normalmente se encuentran. Por supuesto, aquí no podemos hablar de que hay una ciencia detrás, me estoy basando principalmente en mi experiencia. El líder botánico es un líder que todavía nos lo encontramos en pymes y nos lo encontramos en empresas grandes más tradicionales. Todavía está con nosotros, cada vez menos, pero todavía nos lo podemos encontrar. El líder impresora es un tipo de liderazgo. Se hizo un estudio recientemente, creo que fue antes de la pandemia en Estados Unidos, viendo un poco el perfil de los CEOs de grandes compañías internacionales y multinacionales. Se descubrió que 1 de cada 5 CEOs, es decir, el primer espada, la persona que tiene toda la gestión y el mando en la compañía, 1 de cada 5 CEOs de organizaciones multinacionales e internacionales tenían un perfil que coincidía plenamente, exactamente, con el perfil de un psicópata que había entrado en la cárcel por hacer daño, incluso por matar a otras personas. Personas encantadores, personas, como decía antes, que utilizaban la manipulación, que buscaban sus intereses. 1 de cada 5 CEOs de grandes compañías. Es decir, el perfil psicopático todavía nos lo encontramos en grandes multinacionales y en compañías internacionales, normalmente en puestos de relevancia, en puestos altos dentro de las organizaciones, de las compañías.
El líder héroe es un líder que se encuentra mucho en mandos medios de grandes compañías. El mando medio que acaba siendo una bisagra, ¿no? Porque de arriba le llueven cosas que tiene que de alguna manera parar para que no hagan demasiado daño a sus equipos. Ese líder bisagra, ese mando medio, acaba en demasiados momentos convirtiéndose en un líder héroe tratando de salvar a todos menos a sí mismo. Este es el problema principal del líder héroe, que trata de salvar a todos, pero siempre se pone en último lugar. Se encuentra mucho, como decía, en grandes compañías internacionales y multinacionales. Y por último, el líder transformador, ¿dónde nos lo encontramos? Cada vez hay más, cada vez están apareciendo, sobre todo en grandes compañías que se toman muy en serio esto de las personas, esto del liderazgo, esto de la gestión de equipos, y que empiezan a trabajar en crear perfiles de líderes que sean capaces, como decía antes, de acompañar a sus equipos, de llevarlos al alto rendimiento. ¿Qué está pasando con estos líderes en algunos casos? Que están tan avanzados que tratan de hacerlo desde un punto de vista tan humano, tan poniendo el foco en la persona, que se están encontrando, y recientemente trabajaba con una persona que le pasaba esto, se están encontrando con equipos que no terminan de fiarse. No puede ser que mi jefe sea tan bueno, no puede ser que mi jefe me esté dando tanta autonomía o me esté dando este contexto para yo crecer. Y entonces, bueno, pues me he encontrado con algún líder que ya es un líder transformador, pero que todavía está teniendo dificultades para trasladar esto a sus equipos. Por lo tanto, en esta clasificación, botánico, impresora, nos olvidamos de ello, no queremos saber nada de este tipo de líderes, tratemos de erradicarlos de nuestras organizaciones, sí está dentro de nuestras posibilidades. El líder héroe tiene que aprender a hacer el viaje hacia el líder transformador y tenemos que animar más a los líderes transformadores a que sigan haciéndolo, a pesar de que todavía en algunos momentos, bueno, pues les pueda costar a sus equipos entender ese tipo de liderazgo. Nos vemos en el siguiente programa. Gracias.